Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 1. Aleluya. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iremos al versículo 10 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te indigna mirar la aflicción de tu sierva y te acuerda de mí y no te olvida de tu sierva, sino que da a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observó sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios, su voz, y no se oía, por lo que Elí tuvo por ebria. Entonces dijo Elí: ¿hasta cuándo estará ebria? Dirige tu vino. Pero Ana le respondió: no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga a tu sierva por mujer impía, porque solo por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Amén y amén. Levante su mano. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Reconocemos que tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En esta noche estaré predicándola, Padre, conforme a tu divina voluntad, Señor. Te pido, Dios, que de manera especial, Padre, siga hablando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Puede sentarse en esta noche. Y me llama mucho la atención que esta mujer tenía un problema, y el problema que ella tenía pues no se podía resolver humanamente o de una forma sencilla. En el tiempo antiguo era permitido de que los hombres tuvieran más de una mujer, porque no había una ley escrita para prohibir eso en el tiempo antiguo. Y la palabra de Dios enseña que había un hombre llamado Alcane que tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y la que tenía hijo, que era Penina, pues injuriaba a Ana. Y Ana ya se sentía con opresión, porque en el tiempo antiguo la mujer que no podía tener hijo era considerado como un castigo de parte de Dios, o era considerado una maldición. Por eso la mujer que no tenía hijo, era estéril, no tenía hijo, le consideraban que Dios estaba castigando a esa mujer, o que esa mujer estaba bajo una maldición. Y aquella mujer Penina pues empezaba a injuriar, empezaba a atacar, empezaba a burlarse de Ana. Pero Ana pues se sentía afligida, tal manera que la mujer no podía comer,
porque ya estaba afligida de espíritu. Cada vez que iban a ofrecer sacrificio al templo, Ana se sentía mal porque no iba con sus hijos, y el esposo pues no entendía a cabalidad la aflicción que tenía Ana. Pero la palabra de Dios enseña de que Ana tomó la posición correcta. Ana fue delante de la presencia de Jehová y ahí empezó a llorar amargamente delante de la presencia de Dios para que Dios contestara aquella oración. Y nosotros debemos entender que nosotros en medio de los problemas necesitamos acudir a Dios, acercarnos a ese Dios todopoderoso y orarle con fe. Yo no sé qué problema te está agobiando, pero necesitamos orarle a Dios hasta que Dios conteste, hasta que Dios responda, hasta que Dios obre. Esta mujer fue delante del altar de Dios, delante de la presencia de Dios, y empezó a orarle a Dios. Yo no sé usted, pero hay momentos que uno se siente como que Dios no nos escucha. Hay momentos que uno se siente como que Dios hace caso omiso a lo que nosotros le pedimos, a lo que nosotros oramos. Y a veces, hermanos, nos sentimos de esa forma. Le decimos al Señor: Señor, pero parece ser que tú no nos escuchas, tú no me respondes, tú no me hablas, tú no me dices nada. Yo te clamo por X cosa y veo que tú no me respondes, oh Padre amado. Y así mismo se sentía esta mujer. Esta mujer se sentía como que Dios no lo escuchaba. Esta mujer se sentía como que Dios se había olvidado de ella. Esta mujer se sentía como que Dios ya no tenía presente esta mujer. Pero hay problema, hermano, que el mismo Dios lo permite para que nosotros nos acerquemos confiadamente al altar de Dios. Y cuando nos acerquemos al altar de Dios, nosotros pues le pidamos a Dios para que Dios, conforme a su infinita misericordia, se mueva a favor de nosotros. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor en esta hora? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Por eso el salmista David en un momento determinado se sintió de esa manera. Él sentía que Dios no lo escuchaba. Por eso el Salmo capítulo 5 versículo 1 dice: escucha, oh Jehová, mi palabra y considera mi gemir. Eso dijo el salmista David. Y en el Salmo 17 versículo 1 él dice de esta manera: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labio sin engaño. El verso 6 del Salmo 17: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Jehová, inclina tu oído y escucha mi palabra. Hay momentos, hermano, que Dios parece ser que no escucha, pero en ese momento que nosotros sentimos que parece ser que Dios no escucha, en ese mismo momento nosotros tenemos que seguir orando persistentemente, orando con toda confianza, orando con toda fe, porque ese problema que tú tienes no te lo va a resolver mengano ni fulano, sino que te lo va a resolver Dios. Y cuando nosotros oramos a Dios por ese problema insistentemente y oramos a Dios con perseverancia, con fe, con confianza, Dios va a responder por encima de todo. Por eso me llama mucho la atención cuando hablamos acerca de clamor, acerca de oración. La Biblia dice que el pueblo de Israel tenía problemas. Si usted lee el libro de Éxodo capítulo 2, la palabra de Dios enseña que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios, y por causa de la opresión de los egipcios, el pueblo de Israel empezó a gemir delante de la presencia de Dios, a clamar delante de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel empezó a cambiar la queja mansa por oración, por clamor, las cosas fueron diferentes. Cuando leemos Éxodo capítulo 2 versículo 24, versículo 25, la Biblia dice que Dios escuchó el clamor, la oración del pueblo de Israel, y por cuanto escuchó la oración del pueblo de Israel, dice que Dios se acordó del pacto que hizo con Isaac, con Abraham y con Jacob, y reconoció los hijos de Israel y le prometió sacarlo de tierra de Egipto y de aquella servidumbre. Si nos vamos a la palabra de Dios,
cuando el profeta Elías estaba en problema y empezó a clamar a Dios, cuando 450 profetas de Acera y 400 profetas de Baales estaban en contra del profeta Elías. Todo un pueblo estaba en contra del profeta Elías, y la palabra enseña que cuando el profeta Elías clamó a Dios, fuego del cielo descendió, porque Elías clamó a Dios. Cuando nos vamos a la palabra en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3, Jeremías estaba en un cepo, estaba en problema, estaba golpeado, estaba afligido, no quería seguir caminando, no quería seguir cumpliendo con el ministerio, y Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos a Dios, lo que imposible se convierte posible. Cuando clamamos a Dios, se detiene la malicia. Cuando clamamos a Dios, Dios responde nuestra oración. Cuando clamamos a Dios, Dios abre los cielos. Cuando clamamos a Dios, el diablo se va. Cuando clamamos a Dios, los demonios retroceden. Cuando clamamos a Dios, las cosas son diferentes. O pregúntenselo al ciego Bartimeo, cuando estaba mendigando a la orilla del camino que conectaba a Jericó. La Biblia dice que cuando él escuchó la gran multitud que pasaba alrededor de él, la Biblia establece que él se levantó y preguntó: ¿quién es que está caminando por aquí? Y alguien le dijo: Jesús de Nazaret. Y él no se quedó tranquilo. ¿Sabe lo que hizo Bartimeo? Empezó a clamar, empezó a decir: David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso cuando Bartimeo empezó a clamar, aunque la gente quería callarlo, y los mismos discípulos que andaban con Jesús querían callar a Bartimeo, él clamaba con más voz diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él nunca se detuvo de clamar, y por cuanto nunca se detuvo de clamar, la Biblia enseña que Jesús se detuvo y él pudo conseguir su milagro. Si este hombre llamado Bartimeo se queda tranquilo, no clama a Jesús, no recibe su milagro. Cuando tú no clamas, cuando tú no intercedes, cuando tú no oras, cuando tú no le pides a Dios, te vas a quedar sin milagro, te vas a quedar sin provisión. Clama a Dios y verá la mano poderosa de Dios a tu favor. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor en esta hora? Por eso la Biblia enseña de tantos hombres y de tantas mujeres que clamaron a Dios, y que cuando ellos clamaron a Dios, la cosa no se quedó igual. La Biblia dice que los discípulos en el aposento alto, Hechos capítulo 2, empezaron a clamar a Dios. Y cuando clamaron a Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo. 120 fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando Pedro estaba preso, según Hechos capítulo 12, la Biblia dice que ahí estaba Pedro preso. Habían matado al compañero que andaba con él, llamado Jacobo. Le habían cortado la cabeza a Jacobo. Al otro día le tocaba a Pedro cortarle la cabeza, y ahí estaba Pedro acostado. Por eso cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que no es lo mismo leer de Pedro en los evangelios que leer de Pedro en los hechos de los apóstoles. Cuando usted lee de Pedro en los evangelios, usted se da cuenta que ahí vemos un Pedro que no es maduro. Ahí vemos un Pedro que empieza a dudar cuando empieza a caminar sobre el agua. Ahí vemos un Pedro que negó a Jesús. Ahí vemos un Pedro que empezó a maldecir porque decía que se parecía a Jesús. Pero la palabra enseña en Hechos capítulo 12 que no era el mismo Pedro. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del poder de Dios. Y por cuanto Pedro estaba lleno del poder de Dios, le habían cortado la cabeza al compañero, porque el pueblo dijo: mátenlo. Y empezaron a matar al compañero llamado Jacobo, que también era Santiago. Y cuando mataron a aquel compañero, la palabra de Dios establece de que Pedro, estando en aquella cárcel,
se quitó la sandalia y se echó a dormir. Pedro sabía que al otro día tenían que matarlo, pero él se echó a dormir. ¿Y qué dice la palabra? Que todo un pueblo estaba clamando por Pedro y estaba haciendo oración a Dios por Pedro. Y la Biblia enseña que un ángel entró a la cárcel y abrió la puerta de la cárcel, y mientras Pedro estaba durmiendo en la cárcel, el ángel le dio por el costado y le dijo: Pedro, levántate, no es tiempo de que tú mueras, porque usted no va a morir el día que el diablo quiera, usted va a morir el día que Dios quiera que usted muera. Hasta que el propósito de Dios no se finalice en esta tierra, hasta que el propósito de Dios no termine en esta tierra, usted no puede morir. Por eso la lucha, la guerra, la dificultad de los levantamientos es una señal de que hay una bendición grande y poderosa de parte de Dios que se acerca para su vida. Por eso esos ataques anuncian de que una bendición grande de parte de Dios. Cuando tú tienes guerra, cuando tú tienes ataque, cuando el diablo se levanta contra ti, cuando el infierno se levanta contra ti, no des tu brazo a torcer. Sigue torciendo tu rodilla y sigue clamando a papá Dios, que tú verás su gloria, tú verás su poder. No puedes retroceder, no puedes detenerte. Hay que seguir clamando, intercediendo, orándole a papá, porque yo sé que papá Dios nos va a escuchar y que Él va a derramar de su poder y de su gloria. Alguien está aquí en esta noche, alguien está aquí en esta noche. Por eso yo vengo a hablar contigo. No sé si te has sentido así, pero lo que yo te estoy predicando lo estoy viviendo. Yo me he sentido como que Dios no me escucha. Yo he sentido como que Dios no me responde. Yo he sentido como que Dios me abandonó. Yo he sentido como que Dios no está conmigo. Yo he sentido como que Dios no me tiene presente. Pero ese es el momento que, aunque nosotros sintamos que Dios no nos escucha, no nos podemos detener de orar, no nos podemos detener de buscar, no nos podemos detener de orarle al Padre, porque yo sé que algún día el Padre se va a mover a misericordia. Dios no va a responder el día que tú quieras, Él va a responder el día que Él quiera. Por eso el tiempo de Dios es perfecto. A Dios nadie lo puede controlar, a Dios nadie le mete presión. Cuando Dios determina contestarte, Él te va a contestar. Cuando Dios determina derramar una bendición sobre ti, Él va a derramar esa bendición sobre ti. Hay alguien que está aquí en esta hora. Yo no sé si usted está agarrando esta palabra, pero esta palabra es para usted en esta hora. Necesitamos gente, hermano, que muevan a Dios con fe, no con lágrimas de cocodrilo. Esa lágrima de cocodrilo no mueven a Dios. Esos sentimientos no mueven a Dios. Lo que mueve a Dios es la fe. Cuando tú oras a Dios con fe, el diablo tiene que retroceder y Dios se mueve de manera extraordinaria. Alaba a Dios en esta hora. Alaba a Dios. Por eso, hermano, a veces tenemos que dejar de llorar, porque lo que llora son las magdalenas. Y cuando nosotros dejamos de llorar y confiamos más en ese Dios, no es fácil confiar en Dios cuando estamos en problemas. Pero a veces, hermano, estamos en problemas y nos queremos ahogarle un vaso de agua. Y nosotros no podemos dejar que ese problema nos ahogue un vaso de agua. Hay que seguir hacia adelante y seguir clamando, porque Dios en cada problema, y más cuando le oramos, tiene una solución a ese problema. Dios nunca se queda con los brazos cruzados, y más cuando un hijo de Él, una hija de Él, un siervo de Él, una sierva de Él clama a Dios, Dios le contesta. Por eso esta mujer movió a Dios. Ella hacía una oración, no cualquier oración, era una oración de fe. Y le dijo al Señor: Señor, necesito que me dé un hijo para yo dedicárselo todo el resto de su vida a ti, oh Dios. Y Dios le concedió un hijo a Ana. Y esta mujer llamada Ana le dedicó ese niño a Dios. ¿Y sabe cuál fue ese niño? Uno de los profetas más grandes en la Biblia, llamado Samuel. Uno de los profetas más usados en la Biblia, llamado Samuel. Por eso el nombre de Samuel significa dedicado a Dios, significa consagrado a Dios. Por eso, amado, cuando nosotros en medio del problema le clamamos a Dios y le pedimos a Dios por algo, Él contesta. Pero cuando usted le haga una promesa a Dios, tenga cuidado, cúmplale a Dios rápidamente, porque Dios toma muy en serio las palabras que salen de tu boca. ¿Cuántos están aquí? Denle un aplauso al Padre en esta noche.
Él toma muy en serio la palabra que salen de tu boca. Por eso, hermano, sigamos clamándole a Dios para que Dios siga obrando, siga manifestándose, siga haciendo las cosas conforme a su voluntad. Hay que seguir clamando a Dios. Hay que seguir clamando a Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Dele otro aplauso a Cristo. Aleluya. Dios me le bendiga mucho. Dios le bendiga en gran manera. Dios le bendiga de manera poderosa y especial. Sigue clamando a Dios hasta que suceda. Amén. Así que yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Y vamos a orar a Dios en este